Bueno, lo primero que hay que hacer en caso de un accidente en la nieve es dar aviso a la gente de seguridad de los centros invernales. A continuación, si uno está con la persona ahí, debemos acercarnos y ver que esté respirando y que esté consciente. Es muy importante, y asegurarnos que no esté boca abajo o enterrada la cabeza en la nieve, porque la persona se puede ahogar. Si la persona está respirando, está consciente y no tiene problemas para respirar por la nieve, hay que dejarla tranquila y esperar que llegue la gente del centro invernal. En caso de que la persona no esté respirando o esté enterrada en la nieve, lo que tenemos que hacer es girarla en bloque. Previo a esto tenemos que soltarle las fijaciones, ¿no es cierto?, del equipo para girarla fácilmente y permitir que pueda respirar normalmente. Nunca hay que movilizar a pacientes en forma brusca, nunca hay que levantarlos o trasladarlos por los medios propios hacia el centro de atención. Es mejor dejarlos, abrigarlos en la zona de la cancha, por ejemplo, taparlos con una parca o con lo que tengamos y esperar que llegue la gente especializada en el traslado.